Recuerde el alma dormida Obito es una obra creada por los estudiantes de montaje del proceso 2019 1 y 2, acompañados por la orientación del profesor José Domingo Garzón. Esta obra fue diseñada para ser representada en los atrios de las iglesias o en las plazas centrales de los municipios. Asimismo, esta obra consta de 3 momentos. Esta primera parte sucedía en cada una de las esquinas adyacentes a la plaza, donde por un tiempo corto, aproximadamente media hora, los estudiantes o intérpretes representarían las escenas en simultáneo, como si se tratara de 4 miniteatros al aire libre. Estas 5 escenas fueron denominadas cápsulas. Durante el segundo momento, que era demarcado por las campanas de la iglesia, los actores se desplazarían hacia el centro de la plaza o el atrio de la iglesia para representar una escena grupal, una escena coral, acompañados de 20 a 25 personas aproximadamente del municipio que habían sido convocadas anteriormente y que les facilitarían el desplazamiento a este segundo momento. Para esta tercera parte se realizaría un acto a la memoria de los vecinos, familiares o amigos del municipio fallecidos durante los últimos 2 años. Este acto de memoria se realizaría en el atrio y una pantalla proyectaría esas imágenes, esos audios, esas cartas e incluso esos videos que recordaran a la persona que había fallecido. Lo que les vamos a presentar a continuación es un proceso en el que los artistas son atravesados por distintas aristas y esto los impulsa a crear, pues más allá de relatar las acciones de cómo crearon la obra de teatro, es importante comprender qué procedimientos los llevaron a esta creación. Nosotros lo enfocamos como un trabajo académico y lo organizamos como lo que llamamos un proceso autónomo de creación. Quiere decir que mucha de la elaboración inicia con las propuestas de los estudiantes, con sus inquietudes, con sus acercamientos, con el acopio de la experiencia escolar que han tenido en los 2 primeros años antes de entrar en este proceso, y con ello empezamos un trabajo normalmente de creación conjunta, que este año estuvo mediado porque teníamos un trabajo de investigación llamado Dramaturgia Social, que consistió básicamente en que hicimos sesiones de trabajo con grupos focales alrededor del tema de la muerte, y alrededor de ese tema había un grupo focal con ancianos, otro con jóvenes, personas comunes y corrientes, otro con otras profesiones, etcétera, y ahí fuimos sacando material importante que después fue el que se destiló y se fue sacando como lo esencial para dejar un espectáculo que está conformado por estas imágenes que ustedes han visto hoy. Un proceso de creación se podría asemejar a la formación de un ser en el vientre de una madre. Desde que el embrión se forma, empiezan transformaciones e informaciones simultáneas a aportar al crecimiento del feto en forma de red. Y luego de pasar por múltiples filtros genéticos, empieza un proceso de formación del bebé. Entonces, si el proceso creativo es el bebé, ¿qué vendría siendo el feto? Luciérnaga en la noche de los grillos es la convergencia de 3 personajes que representan el limbo de la muerte. Provenientes de distintos lugares y épocas, estos 3 personajes buscan algo para salir de este estado, pero no tienen claro qué necesitan para hacerlo. El tema de esta cápsula nace de una conversación entre el grupo sobre lo paranormal, en donde surge la idea de las divinidades que protegen a los niños y los entes malignos que pueden atacarlos. Así que luego de unos talleres de escritura, los 3 participantes comienzan un proceso de creación de personajes en donde 2 de ellos toman el papel de guías espirituales de una niña. Referentes como Piratas del Caribe, El Caronte descrito en la Divina Comedia, Alicia en el País de las Maravillas y La Gitana que lee el tarot son embriones visuales que le dan el sentido estético al lugar, el carácter y el vestuario de los personajes.
En la parte musical se encontraron atravesados por exploraciones vocales, la música plástica de Meyerhold, el heavy metal y la flauta japonesa de Tajima Tadashi. En la parte conceptual usaron el teatro de la muerte de Tadeusz Kantor y el surrealismo y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Dos de las creadoras implementaron parte de su vida cotidiana dentro de las rutinas de la creación. Una implementa el circo y los hulas para hacer malabares. La otra implementó recuerdos cercanos a la muerte que le permitieron encontrar un sentido a su personaje. Para finalizar, haremos una breve explicación de qué significan los nombres de los personajes para dar cuenta del contenido intersemiótico que mantiene la cápsula. El nombre Clo tiene un origen griego y proviene de la diosa Clo, o más conocida como Demeter, diosa de la agricultura que arraiga su personalidad de lo amable, lo creativo y lo noble. Suativa en la cultura chibcha en la región cundiboyacense colombiana. Bochica representa un dios incorpóreo. Suativa de Sua, Sol y Tiva, capitán. En la mitología muisca, Suativa es el dios que determina los infortunios y las desgracias, encarna el espíritu del mal. Láquesis en la mitología griega es la segunda de las tres parcas o moiras, que son hijas de Zeus y Temis. Ella determina el futuro de las personas. Es quien decide la longitud del hilo de cada una de las vidas humanas y por tanto la duración de la vida correspondiente a cada persona. Ya el tiempo se congela. Y en mi libro de la vida, y de las tareas por hacer, y de las citas por cumplir, estaba usted y usted. Yo a usted lo conozco. ¿Usted me recuerda a alguien? Cita a ciegas es el encuentro casual de dos amigos de la infancia que por cuestiones del destino sus caminos se separaron décadas atrás. Un hombre que abandona a su madre y ahora regresa a su tierra natal buscando respuestas, y un viejo vendedor de fruta que cuestiona las decisiones y sucesos del pasado, encuentran en el diálogo un camino de búsqueda al alma de aquella madre abandonada. Esta cápsula surge de la pregunta por la tierra natal, por el pueblo y las ambiciones humanas, dos puntos de vista contrariados en búsqueda de un mismo objetivo. El proceso creativo de esta cápsula se basó en la infancia y la familia de Anderson y Andrés. Influenciados por anécdotas populares, los creadores de Alipio y Deogracias se vieron en un ejercicio constante por recordar y observar características corporales y comunicativas de los vendedores de frutas ambulantes y coteros. Deogracias, en su significado etimológico, podría interpretarse como agradecido por Dios. Etimológicamente, alipio viene del griego alipos, que significa sin dolor. Porque tendrá sucia la conciencia. Por eso es que una no concilia el sueño. ¿Sucia la conciencia? Senectut es la historia de dos hermanas que recuerdan con nostalgia su vida y anhelan intensamente el volver a su juventud para reparar las decisiones mal tomadas. Senectut nace de una pregunta por la madurez y el paso del tiempo en donde las decisiones y los sueños toman un lugar importante. Erika y Diana, quienes dan vida a María Pachina y Carmen Pachina, usaron relatos de algunos ancianos que les compartieron sus experiencias. Tomaron como referente la estatua de las Marías que se encuentra en España en honor a dos hermanas que luego de pasar por una dura vida conservaron su altiveza y coquetería hasta el final. Y sintiéndose arraigadas a su historia, utilizaron a personas mayores como sus abuelos para darle cuerpo y voz a los personajes. Sus nombres tienen un especial contenido intersemiótico, pues María es un nombre de origen hebreo que significa la elegida de Dios y proviene de una palabra hebrea cuyo significado es excelsa. Mientras el nombre de Carmen tiene varios significados, el más conocido es jardín de Dios, pero algunos significados en latín traducen como música, canto o poema,
incluso llega a ser conjuro y hechizo. Su apellido, Pachina, viene de la palabra Pacha, que significa en quechua espacio y tiempo. Vía de extinción muestra la necesidad de la compañía a partir de dos divinidades gemelas que coexisten. Si una falta, la otra se muere. Una cápsula en donde la muerte humana es un tema de discusiones y delirios entre estos dos personajes. Esta cápsula nace de la necesidad de explorar otros arquetipos de personajes que habían sido interpretados durante los ejercicios de creación en el ciclo de fundamentación. De esa discusión surge la idea de lo antiguo, lo divino y la creación de las cosas, en donde el lenguaje incoherente toma un lugar importante para ellas. María e Isabel tienen una pregunta constante por el cuerpo. En su cotidianidad tienen experiencia en la danza y bases en el canto, por lo que deciden explorar sobre el tango, la banda sonora de Amélie, la música psicodélica y encuentran una estrategia de juego con el cubo de Laban para no caer en la repetición de movimientos. Por otro lado, exploran el lenguaje desde el teatro del absurdo y las características de sus personajes desde el surrealismo. Malón es el nombre de uno de los personajes de la obra Malón muere de Samuel Beckett, en un universo en el que no cabe adivinar las tendencias ni descubrir el sentido. No hay pecado, pero tampoco salvación. Solo queda la desesperación cósmica, el horror frente a la existencia, la imposibilidad de superar la soledad. Winifred, en su diminutivo, es Winnie, y se trata de la bruja mayor en la película Abracadabra, dirigida por Kenny Ortega. ¿Qué hombre no lloraría? Cuenta la historia del alma condenada de un hombre que tiene que esperar a que todo su linaje muera para que su alma pueda descansar. Pero mientras ese día llega, tiene que enterrar a cada uno de sus seres queridos. Sin embargo, el día llega, y entonces él recuerda con tristeza que ese será el último instante en el que el retrato del único amor que sintió en su vida y que por ira lo asesinó, se moverá entre los mortales. Esta cápsula nace de los símbolos humanos más cercanos de la muerte, el sepulturero. En torno a esa idea también surge la violencia y el amor como pilares que causan la muerte. Para poder entender el proceso que llevó a la creación de la última cápsula, le pedimos a Daniel que nos contara un poquito cómo fue toda la experiencia. La idea la construimos básicamente partiendo de la forma. Teníamos un problema de relación, no sabíamos cómo encajar todas estas micro historias personales y verdaderas de todos estos diferentes contextos los que abarcamos en la investigación sobre la muerte con los grupos focales. Y entonces nos paramos muy fuerte sobre las dos historias anteriores que te dije y decidimos generar uno solo que nos lograra permitir conectar todo. Entonces decidimos, eso sí de manera un tanto clichésuda, porque fue lo más directo, lo que nos permitía metérnosle de frente al sepulturero, porque todos, fuera la historia que fuera, todos iban a pasar por el cementerio. Todos, absolutamente todos. Entonces, a raíz de esa idea de un cementerio, una abuela muerta, una mamá asesinada y una hija sufrida, o el sujeto sufrido por estas catástrofes sobre la muerte y sobre la vivencia de ver al otro que muere y toda la cuestión, terminamos edificando a Rulfo. Para finalizar, cabe aclarar que Daniel y Paula utilizaron como referentes estéticos las esculturas vivas, utilizaron Pedro Páramo de Juan Rulfo, y de allí parten también sus nombres. El nombre Rulfo Sierra está directamente ligado con la obra de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, una historia donde Juan Preciado busca a su padre hasta llegar a un pueblo mexicano. Más tarde se da cuenta que todos en el pueblo se apellidan Páramo y que su padre está muerto.
El nombre de Remedios Sierra Barajas está basado en Remedios, la bella de Gabriel García Márquez, la cual él mismo la describía como un ser que no era de este mundo, frase que Juan Rulfo ya había escrito en Pedro Páramo para describir a Susana San Juan. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta.